Delcy Rodríguez acaba de expulsar a la inteligencia cubana de Venezuela. Estamos hablando de miles de operativos del G2, de oficiales del MININT, de los verdaderos controladores del aparato de seguridad venezolano durante 2 décadas. Y en su lugar, ¿quién está entrando? La CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. El director de la CIA ya estuvo en Caracas, se reunió con Delcy Rodríguez y está estableciendo una presencia permanente de inteligencia estadounidense en territorio venezolano. Pero aquí está lo que realmente va a sacudirlos. La CIA no está en Venezuela solo para asesorar, está buscando algo específico. Está buscando las pruebas que confirmen que Cuba no fue solo un socio del cártel de los soles. Fue el arquitecto, el diseñador, el cerebro detrás de la transformación de Venezuela en un narcoestado. Y si encuentran esas pruebas, si documentan la participación cubana en el narcotráfico a nivel de estado, Trump tendrá la justificación perfecta para hacer en Cuba lo que hizo en Venezuela: capturar a Díaz-Canel, capturar a Raúl Castro, extraditarlos a Estados Unidos, procesarlos por narcotráfico. Y el régimen cubano lo sabe. Por eso declaró estado de guerra. Por eso está movilizando tropas. Por eso está desesperado por negociar con Trump antes de que sea demasiado tarde. La expulsión de la inteligencia cubana de Venezuela no es solo un golpe diplomático. Es el inicio del fin, es la pérdida del último salvavidas, es la exposición de décadas de crímenes que el régimen pensó que nunca saldrían a la luz. Y esto es información que no vas a encontrar en ningún otro lado. Suscríbete ahora, activa la campanita y dale like a este video, porque lo que viene es explosivo. Vamos allá. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, tenemos que entender primero qué era exactamente la presencia cubana en Venezuela y cuánto poder real tenían. And Venezuela share a vision of state-run socialism and have been supporting each other since Hugo Chavez came to power in Venezuela in 1999. Venezuela has been supplying for years subsidized crude oil to Cuba, and in return, Cuba sends back health workers and military and intelligence personnel. Statistics are hard to verify, but Venezuela is believed to send on average around 35,000 barrels of oil a day to Cuba. Nicolas Maduro's personal security detail, for example, was almost entirely made up of Cuban nationals who he trusted implicitly. On the intelligence side, Cuba has provided the Venezuelan government with invaluable strategy on remaining in power. Porque esto no era una relación de iguales, no era cooperación entre aliados, era ocupación, era control, era colonización encubierta. Desde el año 2000, cuando Hugo Chávez y Fidel Castro firmaron el Convenio Integral de Cooperación, Cuba comenzó a infiltrar sistemáticamente todas las estructuras de poder venezolanas. La narrativa oficial era cooperación humanitaria, médicos, maestros, entrenadores deportivos. Pero la realidad era completamente diferente. Cuba envió entre 20.000 y 50.000 operativos a Venezuela y no eran médicos, o más precisamente, no eran solo médicos, eran oficiales de inteligencia del G2, asesores militares de las FARC, técnicos de telecomunicaciones, expertos en contrainteligencia, especialistas en represión, y se incrustaron en los nodos críticos del Estado venezolano: el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; la DECEM, la Dirección General de Contrainteligencia Militar; el SAIME, el Sistema de Identificación y Migración; las telecomunicaciones; la seguridad presidencial. Todo, absolutamente todo estaba bajo control cubano. Después de la captura de Maduro, una de las primeras condiciones que Estados Unidos impuso a Delcy Rodríguez fue clara y no negociable: expulsar a todos los operativos cubanos, todos, sin excepciones. Y Delcy Rodríguez obedeció, porque no tenía opción, porque su supervivencia política dependía de cumplir las órdenes de Washington. Así que, en cuestión de días, miles de cubanos fueron expulsados de Venezuela: oficiales del G2 que controlaban el SEBIN, asesores militares que supervisaban la DECIM, técnicos que manejaban las telecomunicaciones, guardaespaldas que protegían a los líderes chavistas. Todos fueron enviados de regreso a Cuba, humillados, derrotados, despojados del poder que habían ejercido durante 2 décadas. Y el régimen cubano intentó mantener las apariencias. Delcy Rodríguez publicó un comunicado oficial el 11 de enero afirmando que Venezuela mantiene su postura histórica en el marco de las relaciones con la República de Cuba.
Palabras bonitas, pero vacías, porque la realidad es que ni un solo operativo cubano permanece en posiciones de poder en Venezuela. Todos fueron expulsados. Y lo más importante, Estados Unidos buscará evidencia de crímenes internacionales, narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero y participación cubana en todos esos crímenes. Cuba pierde su salvavidas económico, los 100.000 barriles diarios de petróleo gratis, los miles de millones en subsidios. Todo se acabó y sin esos recursos Cuba no puede sobrevivir. Los apagones, que ya duran 18 horas diarias, se volverán permanentes. La economía, que ya está en caída libre, colapsará completamente. El éxodo masivo se acelerará. Para Cuba, la caída del régimen venezolano significa mucho más que la pérdida de un aliado político. Pone en riesgo una de las pocas fuentes de energía que aún sostienen a la isla. Desde hace más de 2 décadas, Venezuela fue el principal proveedor de petróleo de Cuba. Un acuerdo iniciado en tiempos de Hugo Chávez permitió a la isla recibir crudo a cambio de médicos, docentes y personal técnico. Hoy, ese esquema está en duda. Hasta la caída de Maduro, Venezuela enviaba entre 30.000 y 35.000 barriles diarios. Es apenas un tercio de lo que enviaba hace 10 años, pero sigue siendo clave para el funcionamiento del país. Cuba consume unos 72.000 barriles por día y no tiene capacidad financiera para reemplazar ese volumen en el mercado internacional. El régimen se quedará sin recursos para mantener el control. Segundo, Cuba pierde su laboratorio de represión. Durante 20 años, Venezuela fue el lugar donde Cuba perfeccionó sus técnicas de control social, donde experimentó con nuevas formas de vigilancia, donde entrenó a la próxima generación de represores. Y ahora ese laboratorio está en manos estadounidenses y todos los secretos, todas las técnicas, todos los métodos están siendo expuestos. Tercero, y esto es lo más importante, Cuba pierde el control de la narrativa. Durante 20 años, Cuba pudo negar su presencia militar en Venezuela, pudo mentir ante el mundo, pudo ocultar sus crímenes, pero ahora la CIA tiene acceso a los archivos, a los documentos, a las comunicaciones, a las órdenes firmadas por oficiales cubanos, a la evidencia que prueba todo, y esa evidencia va a destruir al régimen. Entendamos que el Cártel de los Soles no es un grupo tradicional, es la organización criminal más poderosa del hemisferio, superando a Sinaloa o Jalisco, porque es el propio gobierno venezolano convertido en crimen organizado, generales controlando rutas de cocaína, ministros lavando dinero y funcionarios facilitando el tráfico hacia Estados Unidos e Europa. Y durante años la pregunta ha sido, ¿cómo Venezuela se convirtió en esto? La respuesta que la CIA busca confirmar es Cuba. Cuba diseñó el modelo y proporcionó la experiencia, porque muchos no saben que Cuba tiene décadas usando el narcotráfico como política de Estado. En los 80, el caso Ochoa expuso que el régimen facilitaba activamente el tráfico hacia Estados Unidos, permitiendo repostajes y lavando dinero en bancos estatales. Arnaldo Ochoa no fue ejecutado por narcotráfico, sino por saber demasiado y convertirse en un testigo peligroso. Tras esa ejecución, el régimen simplemente se volvió más sofisticado y discreto. Con la llegada de Chávez, vieron la oportunidad de exportar su modelo, de crear un narcoestado a gran escala sin arriesgar directamente a la isla. Ahora, la CIA busca específicamente 5 pruebas documentales de esa participación. Primero, comunicaciones entre oficiales cubanos y venezolanos de correos u órdenes escritas que prueben que Cuba dirigía el narcotráfico. Segundo, registros financieros, cuentas offshore o empresas fachada que demuestren cómo el dinero fluía hacia La Habana. Tercero, manuales de entrenamiento sobre cómo evadir detección y lavar activos. Cuarto, listas de oficiales cubanos con rangos y funciones específicas en estas operaciones. Y quinto, evidencia de que la cúpula, incluido Raúl Castro, autorizó esto como política de Estado al más alto nivel. Si prueban que Cuba fue el arquitecto del cártel, Trump tendrá la justificación legal para acusar al régimen de ser una organización criminal. Y con Marco Rubio como secretario de Estado, decididos a llevar justicia, esa acusación derivará en cargos federales contra Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel personalmente. Eso le daría a Trump la base legal para hacer lo mismo que en Venezuela. Por eso el régimen declaró estado de guerra y está desesperado por negociar,
porque saben que si esa evidencia se hace pública y se presentan los cargos, están acabados. El Consejo de Defensa Nacional de Cuba se reunió en sesión de emergencia y aprobó planes y medidas para declarar el estado de guerra en cumplimiento de la doctrina de guerra de todo el pueblo. Esta doctrina, creada por Fidel Castro en los años 80, implica la movilización general de la población, el refuerzo de la estructura militar, la preparación para una posible agresión externa. Y Díaz-Canel apareció en público vistiendo uniforme militar, algo que rara vez hace. Participó en ejercicios militares, supervisó simulacros de emboscadas, instalación de minas y técnicas de defensa. Todo esto es teatro. Es una demostración de falsa fortaleza. Es un intento desesperado de proyectar poder cuando en realidad no tienen ninguno. Porque Cuba no puede defenderse de Estados Unidos, no tiene los recursos, no tiene el apoyo internacional. Así que la declaración de estado de guerra no es una preparación real para la guerra. Es una señal de pánico, es una admisión de que el régimen sabe que el final está cerca. Y mientras Díaz-Canel pronunciaba discursos de guerra en público, en privado, el régimen estaba haciendo algo completamente diferente. Estaba intentando negociar con Trump. Hay intermediarios transmitiendo mensajes. Hay negociaciones ocurriendo en secreto. Pero aquí está el problema. Trump y Marco Rubio no están interesados en concesiones limitadas. Están interesados en el fin total del régimen, en justicia completa, en el desmantelamiento del castrismo. Así que las negociaciones no están llegando a ningún acuerdo, porque las posiciones son irreconciliables. Cuba quiere sobrevivir. Estados Unidos quiere que caiga. Y con cada día que pasa, el caso se vuelve más sólido. La evidencia se vuelve más abrumadora y la posibilidad de escape se vuelve más remota. Por eso el régimen declaró estado de guerra. Por eso está movilizando tropas. Y por eso está desesperado por negociar. Porque saben que el tiempo se está acabando y que cuando la evidencia se haga pública, cuando los cargos se presenten, el régimen está acabado. Y ahora llegamos a la pregunta final, la pregunta que define todo. ¿Capturará Trump a Díaz-Canel y Raúl Castro como capturó a Maduro? ¿O esta vez será diferente? Y la respuesta depende de si la CIA encuentra la evidencia que está buscando y de si esa evidencia es lo suficientemente sólida como para justificar una operación militar. Déjame explicarte los escenarios posibles. Encuentra evidencia concluyente de que Cuba fue el arquitecto del Cártel de los Soles. Si documenta la participación de Raúl Castro y Díaz-Canel personalmente, Trump tendrá la justificación legal perfecta para actuar. Podría presentar cargos federales contra ambos, podría solicitar órdenes de captura internacionales y podría lanzar una operación militar para capturarlos y extraditarlos a Estados Unidos. Esta operación sería similar a la que capturó a Maduro. Y sería más fácil en Cuba que en Venezuela, porque Cuba tiene un ejército más pequeño, equipamiento más obsoleto, cero capacidad de defensa aérea moderna. Los buques de guerra estadounidenses ya están en posición al norte de Cuba. Los aviones han estado testeando las defensas, todo está preparado. Y si Trump da la orden, la operación podría ejecutarse en cuestión de horas. Pero si la CIA no encuentra evidencia concluyente, si los archivos fueron destruidos, si los testigos no cooperan, Trump no tendrá la justificación legal que necesita. Y sin esa justificación, una invasión de Cuba sería mucho más complicada, porque no podría presentarla como una operación de aplicación de la ley. Tendría que presentarla como una intervención militar tradicional. Y eso generaría oposición internacional, críticas de aliados, complicaciones diplomáticas. Así que en este escenario, Trump tendría que conformarse con mantener la presión económica, con el bloqueo naval, con el colapso gradual del régimen y esperar a que Cuba caiga por sí sola, sin petróleo, sin recursos, sin capacidad de sobrevivir. El tercer escenario, y probablemente el más probable, es que el régimen colapse desde dentro antes de que Trump tenga que actuar. Porque aquí está la realidad. Cuba no puede sobrevivir sin el petróleo venezolano. Los apagones permanentes, la escasez brutal de alimentos, el éxodo masivo. Todo está empujando al país hacia el colapso. Y cuando el pueblo cubano no tenga nada más que perder, cuando el hambre supere al miedo, cuando la desesperación se convierta en furia, el régimen caerá.
y los militares, viendo que el final es inevitable, podrían decidir entregar a Díaz-Canel y Raúl Castro a Estados Unidos a cambio de garantías para ellos mismos. Este escenario le permite a Trump declarar victoria sin disparar un solo tiro. Le permite a los militares cubanos conservar algo en una transición y le permite a la comunidad internacional presentarlo como un cambio pacífico. Es el escenario que todos prefieren, excepto Díaz-Canel y Raúl Castro. Y mi análisis, basado en toda la información disponible, es que el escenario 3 es el más probable. El colapso interno, la traición militar, la entrega de los líderes. Así que Díaz-Canel y Raúl Castro probablemente terminarán en la misma celda que Maduro, no porque Trump los capture militarmente, sino porque sus propios militares los entreguen. Ahora quiero saber tu opinión y quiero que respondas estas preguntas en los comentarios. Primera pregunta: ¿encontrará la CIA evidencia concluyente de que Cuba fue el arquitecto del cártel de los soles o los archivos fueron destruidos? Segunda pregunta: ¿capturará Trump a Díaz-Canel y Raúl Castro militarmente o los militares cubanos los entregarán? Tercera pregunta: ¿podría ser este el fin definitivo de la dictadura cubana o el régimen encontrará alguna forma de sobrevivir? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer todas vuestras opiniones. Si este video te ha impactado, si crees que esta información debe ser compartida, dale like ahora mismo. Comparte este video en todas tus redes sociales y vamos a seguir revelando la verdad que el régimen no quiere que sepan. Estaremos atentos a más información. Seguiremos investigando, seguiremos exponiendo los crímenes del castrismo, porque la verdad siempre sale a la luz y el régimen cubano, que fue el arquitecto del cártel de los soles, está a punto de pagar por décadas de crímenes. Gracias por estar aquí. Gracias por buscar información real. Gracias por ser parte de esta comunidad. Soy Darwin Santana. Esto fue El Mundo de Darwin. Nos vemos en el próximo video.